No se hizo de fábrica, se hizo en Chile, sin saber los efectos que puede tener sobre el equipo. Siguiendo con las trazas, la sustancia explosiva que dio positivo en la ropa atribuida a Francisco Solar son sustancias no encontradas en ninguno de los dos domicilios ni los materiales necesarios para fabricarlos, y salvo el TNT, no fueron empleadas en ningún artefacto explosivo. Esos indicios son por ello impertinentes e inútiles para acreditar hechos objetos de la imputación. De los tres atentados atribuidos a Solar, dos fueron realizados con pólvora negra y no se encontró ninguna traza de pólvora negra. En su domicilio no se encontró pólvora negra, ni los materiales en su domicilio, ni que haya habido indicios de ellos o materiales necesarios para fabricarla. Pero no es sólo por impertinencia del objeto, que es demostrativa de la falta de seriedad del órgano persecutor en esta prueba de trazas, sino que también se hace la prueba 2 a 3 años después, lo que por leyes científicas y máximas de la experiencia hace poco razonable y derechamente inverosímil que se mantengan esas trazas. Sabemos por la prueba rendida por el Ministerio Público que las trazas están sobre las superficies, son susceptibles de arrastre y por las declaraciones de la perito Carla Hidalgo, el paso del tiempo es extremadamente relevante para la permanencia de las trazas. El tetril del que se habrían encontrado trazas en las manos de Solar es un indicio inconducente. No hay artefacto con tetril, no se le imputan artefactos con tetril. Se pretende probar que manipuló tetril. ¿Qué importancia tiene para este juicio? Aunque se le diera un 100% de éxito, no tiene ninguna importancia. Solo se acreditó que usó o estuvo en contacto con tetril. Y se detecta el tetril 3 años después. ¿En 3 años no se lavó las manos? ¿Qué relevancia con ese lapso tiene haber detectado tetril? En su domicilio en Valparaíso no fue encontrado tetril ni materiales para fabricarlo. Y además esa prueba no se le hizo en su domicilio, sino en un calabozo de la comisaría de Santiago y luego de su traslado a Santiago en un vehículo policial. Si existe algún lugar donde se pueda contaminar es precisamente la unidad y vehículo policial, pero además no hay ningún artefacto explosivo en la ciudad de Santiago ni en Chile con tetril, ni hay incautación de tetril en Chile. Las trazas de TNT, que es el único vínculo que existe entre Francisco Solar y el atentado a Chilectra La Cisterna, se detecta 3 años después. Huelga destacar el paso del tiempo en el hecho y la detención, pero además el órgano persecutor actúa con absoluta arbitrariedad, por cuanto a muchos otros imputados originales se le detectó TNT y sin embargo a ninguno se le formuló imputación. En las prendas de ropa en que se detectó no son de Solar. El perito Hugo Jorquera, quien con un 99,9% de posibilidad descartó que las prendas donde se encontraron trazas de variopintos explosivos fueran de Solar. De hecho, la única pieza de ropa que presentaba ADN de Solar era un cuello polar azul, que presentaba trazas de nitritos, pero no trazas de explosivos. El resto de las ropas no presentaban ADN Solar. La mochila no ha sido cuestionada por esta defensa, por no estar en contacto con el cuerpo. No pudo ser sometida a examen de ADN, sin perjuicio. Constituye un indicio poderoso que la ajenidad de la ropa tampoco lo es la mochila. Luego se nos ilustró de los afiches. Panfletos incautados en los distintos domicilios de Solar. Esa literatura no establece ningún vínculo directo entre los hechos imputados y la literatura misma. Por el contenido de esos documentos, son indicios que disparan hacia cualquier lado. Su contenido es variopinto, su tenencia se amparan
en su derecho a información y la libertad de expresión y de opinión, consustanciales a un Estado de Derecho, que no puede ser penalizada directa ni indirectamente. A todo evento, la tenencia de ese material se explica por razones laborales y las investigaciones de Solar, y una estaba referida al discurso anarquista, según se probó con las boletas de CONICIT como de FONDICIT. El resto de la documentación se explica por la tesis de grado, leída y exhibida, relativa al Camina Libre, múltiples libros, folletos que se usaron en la tesis de grado y que fue acompañado. Los volantes relativos a Fuentes Villa, a su situación, ¿cuál es el vínculo de tener volantes alusivos a la situación carcelaria de Fuentes Villa con la colocación de 3 artefactos explosivos, como se prueba con la colocación? Los volantes a los que se les prestó más atención fue un impreso del MIR, que hacía vinculación de la ANI con la CNI. De la sola lectura, el autor era del MIR, era el MIR, y no Solar. En segundo lugar, no está establecida la fecha, que pudo ser muy posterior al atentado a la ANI. Por ello, cae al vacío. El contenido del afiche no llama a hechos violentos, a colocar artefactos explosivos, llama a algo tan democrático como manifestar disconformidad por una llamada telefónica y a todo evento. No fue encontrado en la pieza de Solar Domínguez, sino en una zona común donde habitaban varias personas. El otro documento es el denominado sabotaje libertario, que por su contenido anarquista pudiera tenerlo, por las investigaciones que realizaba, y su contenido habla de cómo actuar en las protestas callejeras y fabricación de bombas Molotov. No hay ninguna bomba Molotov con esta investigación y no dice relación con las colocaciones. El libro de Ciencia y Tecnología, por su contenido, es impertinente. Basta con recordar los consejos que se daban y no tiene vínculo alguno con la colocación de 3 artefactos, que además tiene un pie de imprenta en Barcelona, España, su precio de venta y de libre acceso al público, que cualquiera puede comprar amparado en el derecho a la información. Se aludió que en el domicilio del Solar se encontró un reloj de presión o manómetro sin fundarlo y sin prueba que lo respalde. Se dijo que era de un extintor. Sin embargo, los testigos que participaron de la incautación no pudieron descartar que correspondiera a un tubo de oxígeno o de cualquier otro gas. Que corresponda a un extintor es algo que se inventa en el vacío. Pero además, aunque correspondiera a un extintor, en ninguno de los atentados hay extintor. En los atentados que se le imputan se habló de balones de gas. ¿Qué importancia tendrá tener un manómetro de un extintor respecto de alguien que le están imputando atentados con balones de gas? Ninguna vinculación existe, salvo que se pretenda explicar un derecho penal de autor. El solo hecho de tener un extintor o un manómetro de extintor y haya estado imputado por un atentado, por el hecho de tener un extintor o un manómetro, se podría entender que mañana va a cometer un atentado. Con ello se puede pretender sancionar delitos futuros. A todo evento, en ese manómetro no habría trazas de explosivos alguno. Luego resulta desvinculado de cualquiera de los atentados que son objetos de investigación. Finalmente, la defensa no puede dejar de destacar la absoluta falta de seriedad puesta de manifiesto por el órgano persecutor, puesta en la prosecución de este juicio, por imputación tan grave de penalidad tan alta. Era esperable
prueba contundente, realizada con prudencia, las imputaciones sean claras e inequívocas. Se encontró primero en el plano normativo ninguna referencia dada al elemento subjetivo que determina la tipicidad de la conducta. No solo no se rindió prueba alguna sobre ese elemento, sino que además y por encima de ello, desde su inicio se notaba su ausencia. Luego, con tosudez y audacia, se siguió en la persecución. En segundo lugar, en el plano práctico se rindió abundante prueba impertinente que acredita hechos que nada tiene que ver con el objeto de las imputaciones, en especial las trazas detectadas 3 años después y que no guardan relación con los elementos usados en los atentados. Además, era esperable un mínimo de objetividad de las declaraciones de los funcionarios policiales de distintas instituciones y unidades. Quedó de manifiesto que solo buscan elementos inculpatorios. Reconocieron no haber buscado un solo elemento exculpatorio. Puede citarse a vía ejemplar la detención en flagrancias de Francisco Solar 2009. Se llega con orden de entrada y registro y fue detenido por ley de control de armas, sin ningún objeto material de ley. Tal vez el manómetro, pero ¿por qué se lo detuvo? Eso demuestra la forma en que se llevó adelante la investigación. También destaca la falta de un mínimo de diligencia en la recolección y producción de la prueba que se incorporó al juicio, puesta de manifiesto, por ejemplo, por la producción de prueba redundante sobre un mismo punto que nada aporta y dilató innecesariamente el juicio. Así, por ejemplo, el allanamiento del domicilio de Valparaíso de Solar Domínguez en el 2010 y su detención, que fue objeto de numerosas pruebas, en que declararon todos los funcionarios. Concurre a esta falta de diligencia la presentación de numerosos peritos, cuyos informes bajo el nombre de perito, que no firmaron sus informes y no sabemos quiénes los firmaron, es un mínimo dable exigir al órgano persecutor que los peritos que presentan firmen sus informes. No aparece una exigencia desmesurada, no parece esperar demasiado que si un funcionario público, pedir que si un funcionario acompañe un documento público, y es esperable que venga firmado por el funcionario que lo autoriza, por quien lo autoriza, sea suscrito por quienes se vienen señalando como suscribiéndolo. Eso involucra las garantías de registro. Por algo, en la audiencia de preparación debe entregarse copia de los informes, firmado por quien se supone lo realizó. Si hay incertidumbre respecto de quién firma el informe, ya sabemos que no lo firmó el perito. ¿Cuánta más incertidumbre puede existir respecto de quién pudo realizar el peritaje? Por impedir el control de la defensa, aquellos no deben ser valorados y que los testimonios de los peritos realizados a partir de sus informes en que se impidió el control de las defensas no pueden ser valorados por la absoluta incerteza respecto de quién realizó el peritaje, por la absoluta incertidumbre de su autor. ¿Cómo voy a valorar un documento que infringe las normas más elementales de las formas defendibles en derecho? En todo evento, las normas del mandato civil tácito no pueden aplicarse a un documento público por su estatus público. En estas circunstancias, y habiendo Solar prestado una larga declaración y pudo ser sometido a contrainterrogatorio y fue contraexaminado, dando razón de sus dichos, deben ponderarse sus dichos. Pide no solo veredicto y sentencia absolutoria, y que además proceda a condenar en costas tanto al órgano persecutor como al acusador particular y a los querellantes adherentes de la acusación, de conformidad a los artículos 45 y siguientes del Código Procesal Penal, y en especial la orden imperativa del artículo 48 para resguardar el equilibrio y la proporcionalidad entre el esfuerzo que se ha
representado sostener en este juicio y la absoluta falta de mérito de las imputaciones que se han formulado. Aquella defensa de Solar Domínguez en la réplica sostuvo que la defensa se ha construido la tesis entre la base de la distinción en la subsunción del hecho y participación o atribución del hecho, dos niveles de análisis de elementos conceptuales y probatorios diversos. Su teoría es que los delitos objetos de la imputación no estaban acreditados, ni eran de la ley 18.314, y que en todo evento y con total independencia no estaba acreditada la participación. Sobre la recalificación a que invitó el tribunal, sostuvo que no se dan los requisitos del número 4 del artículo 2 en relación con el artículo 1 de la ley 18.314 por no estar acreditada la finalidad subjetiva del delito que lo vertebra y colora, y por no poder utilizarse los prescritos en el artículo 2, número 4, para satisfacer 1. Exigencia del artículo 1. Porque se infringe la norma del non bis in idem, probablemente pudo ser oscuro en esto. El non bis idem no solo está en el artículo 63 del Código Penal, sino que deviene y es impuesto por el principio de legalidad de delitos y penas. Por la ley se pesa el hecho en términos de pena. Infringir el non bis in idem es aplicarle más pena al hecho que la señalada en la ley. Eso se recoge en el artículo 63. No por inherencia, sino en el artículo 63, inciso primero. El argumento es que la circunstancia de haberse tratado de la colocación o detonación de un artefacto explosivo es lo que permite subsumirlo en el artículo 2, número 4. La misma circunstancia, la detonación, no puede ser usada nuevamente para llenar los requisitos del número 1. Si la detonación se usa nuevamente, se usa para subsumirlo en el número 4 del artículo 2 y luego para acreditar el requisito del artículo 1 de la ley 18.314. La referencia a los efectos y naturaleza de los medios empleados puede ser usada para efectos del artículo 1 en relación a cualquier otro de los delitos del artículo 2. Es un problema elemental de interpretación. Si se tiene un tipo con pluralidad de hipótesis, que además corresponden a delitos base, no tiene por qué aplicarse las mismas reglas respecto de todos los delitos. Lo que sostiene es que respecto del número 4 se produce la infracción del non bis in idem, pero obviamente no puede no producir en cualquier otro de los numerales. A fortiori, la derogación por la ley 20.467 de la presunción que antes se contenía de la finalidad por el empleo de los determinados medios viene a ratificar la improcedencia de utilizar la colocación o detonación de la bomba para calificar la finalidad. Con la presunción podía aludir a los medios empleados, aquello en que el delito consistía para afirmar la finalidad. Había vulneración del non bis in idem, pero era una violación expresamente reconocida en el texto legal. Según la derogación de la presunción, que era juris tantus y no juris de juris, se realizó, según en el mensaje, era para evitar vulnerar el principio de inocencia. Derogada la presunción, no se puede invocar el hecho de colocar una bomba para dar por concurrente la finalidad. La cita de la jurisprudencia del Tribunal Oral de Temuco citada espera que la cita sea fiel. El fallo contra José Hernández Lucero por atentado explosivo del tipo incendiario es de fecha anterior a la presunción de la derogación,
Derogada la presunción, no puede sacarse ninguna conclusión y el fallo es absolutorio, y no como parece insinuarse de la cita precedente, que sería condenatorio. Insiste en que no ocurre el elemento subjetivo del artículo primero. Para ese efecto, hay que tener presente que los tipos penales con elementos subjetivos requieren dolo directo. Es un consenso en doctrina. Los tipos con elementos subjetivos de intención requieren dolo directo. En esta prima, el elemento volitivo sobre el cognitivo del dolo. Luego se requiere dolo directo respecto de la finalidad. Cita los comunicados con una finalidad distinta. La literatura y panfletos incautados que contradictoriamente son usados por el órgano persecutor para afirmar la existencia del delito, pero no para afirmar el elemento mismo del delito al que se está vinculado. En tercer lugar, de los comunicados de adjudicación, solo se cita el de la ANI, a contrario sensu en Consejo de Defensa del Estado y en Chilectra Metropolitana. Se reconoce que los comunicados no demuestran la finalidad exigida por el artículo 1, implícita, pero inequivocadamente se está admitiendo que en dicho comunicado no está de ninguna forma la finalidad exigida por el artículo primero. A todo evento, eso es correcto. Basta con leer los comunicados incorporados como prueba para entender que aluden a finalidades diferentes y disímiles de crear terror en la población. El comunicado de la ANI se lo cita descontextualizadamente y en esa medida se le desnaturaliza. Si se le cita completo, se ve la finalidad que tenía ese comunicado. De las 60 líneas, solo se cita las dos últimas. En el tribunal se leyó por completo el comunicado. Subsecuentemente entendemos que corresponde la recalificación del hecho al artículo 494 número 5 y al delito de daños. Respecto de este, y no estando acreditada la cuantía de los daños, en el caso de la ANI, o siendo insignificantes, según se probó, en el caso de Chilectra Metropolitana solo cabe la subsunción indubio pro reo porque es un problema de prueba. Avaluados deben regularse conforme al artículo 495, número 21 del Código Penal. En cuanto a la participación, entiende que no está aprobada en esas conductas recalificadas. Cita la declaración de Fuentes recepcionada al revés, recepcionada a través de testigos de oídas, pero Fuentes no es testigo, si lo fuera, debió ser juramentada. No tenía la obligación de declarar y no pudo ser contrainterrogado. Las circunstancias de no ser testigo tiene que incidir en la valoración de este testimonio a través de testigos de oídas, sino de testigos de oídas de testigos de oídas. A través de lecturas debe incidir en rebajar la cualidad acreditativa que se le da. En todo evento, las trazas de solar, al no ser pólvora, no respalda el testimonio de Fuentes. De las intercepciones telefónicas, de solo escucharla, aparece de manifiesto que el temor que se refleja es que Camilo Cortés Monroy hable y de que podía hablar Fuentes, según se puso de manifiesto aquí. Participaba de delitos de la ley 20.000, si algo podía hablar Cortés Monroy y no Fuentes Aliaga, era sobre eventuales conductas de esa naturaleza. Respecto de Bit Sánchez y el dictado de la declaración en el contrainterrogatorio, fue una pregunta clara, no objetada, y no fue objeto de ningún nuevo interrogatorio en el artículo 329 del Código Procesal Penal por el persecutor. Se señala que no han apuntado lo que difieren entre la declaración de Fuentes con la prensa. Esa misma no apuntó a esa diferencia, probablemente porque no existen diferencias sustanciales. El abogado del CDE dijo no tener trazas. No lo sabemos. Nadie le ha aplicado un móvil trace. ¿Cuál se
sea el resultado, es al menos una sorpresa. En el cuello de Polar había nítritos, lo que demuestra que la presencia de nitritos no es igual a la presencia de explosivos. La mochila, en el testimonio de Pablo Leiva Garrido, que fue quien la incautó, se señaló que dentro de la mochila estaba el polerón de fiscales ad hoc, que la prueba de ADN demuestra que no es de Solar Domínguez. Subsecuentemente, es indicio poderoso de que la mochila tampoco es de Solar Domínguez. En ese contexto, procede la recalificación, no puede tenerse por acreditada participación y que consecuentemente se debe dictar un veredicto y una sentencia absolutoria respecto de Francisco Solar Domínguez, con expresa condena en costas a los acusadores. B. Defensa de Mónica Andrea Caballero Sepúlveda. En su alegato de apertura sostuvo que el Ministerio Público señaló que estamos en presencia de una larga investigación. 6 años, 15 imputados, 30 bombazos, 2 delitos, asociación ilícita y colocación de bombas con penas que suman cientos de años. El estado actual de la investigación nos remite a una frase de Horacio: Parturientius montes nocetus ridiculis raton. Los montes parieron y nació un insignificante ratón. Fue formalizada y estuvo en prisión preventiva como miembro de una asociación ilícita terrorista de 16 personas, y también por la colocación de una bomba en una iglesia en el centro de Santiago. Y ahora solo fue acusada por colocación de una bomba en el centro de Santiago. Sucederá lo mismo que en toda la investigación. El globo se desinflará por la tosudez, la fundamentación mediática y la politización. Este juicio no tiene más justificación que imputaciones políticas y mediáticas. Está imputada por colocación de una bomba en la iglesia de los Sacramentinos, y el Ministerio Público dice no tener prueba directa en su debilidad. En el allanamiento de la casa La Crota, el 11 de diciembre de 2009, se encontró algún material informático impreso para fabricar material explosivo. Pero si se lee la acusación, esos elementos no sirven de base para la colocación de bombas, sino para la pertenencia a una asociación ilícita. Pero ahora son la base del atentado incendiario. Se olvida el Ministerio Público que se encontró un pendrive con material del atentado de los Sacramentinos, pero también de material de prensa y de Internet, y de diferentes fuentes públicas, de más de 100 atentados en la región metropolitana. Se encontró un escrito sobre este atentado, pero también había 20 documentos con distintas reivindicaciones y de atribución de ese bombazo. Todo este material era para la elaboración de propaganda, material impreso e investigativo. En el espacio donde residía, Centro de Documentación Anarquista Itinerante La Crota, uno de sus objetivos es recopilar documentación de movimientos anarquistas y sus actividades, con una finalidad investigativa, doctrinaria, ideológica. Los elementos son débiles para acreditar la imputación penal. Obedece más a una persecución ideológica. Lo que se intenta es perseguir una ideología, una forma de vida, pero no es justo de responsabilidad penal. Con los numerosos testigos de la defensa se acreditará que el objetivo de su representada es un fin permitido, uso de su voluntad ideológica mientras no atente contra bienes o propiedad de otros. Existe una imputación sin fundamento, basada en ideas personales políticas. Los elementos son fragmentarios, dispersos, que no lograrán ni siquiera establecer una presunción. Son indicios fragmentarios y ocasionales. Pide la absolución. En su alegato de apertura, hace primeramente algunas consideraciones generales. Es un juicio de clara connotación política, y no porque haya declarado el Ministerio del Interior, sino porque la intención del Ministerio Público fue criminalizar a un grupo de jóvenes que profesaban
una determinada idea, la del anarquismo. Se ha hablado de que se buscaban antecedentes que hablaran del anticapitalismo, al antisistema. Se pretende condenar una determinada forma de vida y organizarse. Casas ocupas. Se pretende atacar cierta manera de ver el mundo y de querer cambiarlo. Acción directa y lucha callejera. Esto lo hemos observado a lo largo del juicio. Cuando las policías declaraban que buscaban personas vinculadas al anarquismo, buscando folletos, libros, afiches, retrotrayendo a oscuras épocas de nuestra historia en que la posesión de un libro era peligrosa, porque se asociaba a ciertas ideologías, a cierta forma de ver la situación política. Se buscaba un libro para asociarlo a un delito. Lo que dijo el colega Soto sobre la falta de objetividad, de seriedad, de los prejuicios de las policías, su fundamento último fue crear persecución de connotación política. Los hechos exigían una respuesta del Ministerio del Interior frente a los atentados con bombas sufridos en esta ciudad desde hace 12 años. Había que encontrar culpables. Y este juicio es prueba de este criterio. Cuando las policías hablaban de que las casas ocupas eran desfachadas, omiten deliberadamente que en Sacco y Vanzetti, en La Crota, donde funcionaban bibliotecas con socios y fichas, no se citó a ninguno de los socios. Era una clara intención de perfilar una línea investigativa, lo que es legítimo si se pensaba que estaban los anarquistas detrás de esos atentados, pero no justificaba, no permitía errores, falta de objetividad ni las ilegalidades. En el hallamiento de la idea se ingresó con orden judicial y se traspasó a la casa vecina por un forado y se recogieron evidencias. El detective Lobos tenía un testigo protegido. Lo identificaron como Pedi 1, que sabían que tenía problemas de trastornos psiquiátricos y al solicitar autorización para diligencias intrusivas, callaron que tenía sentencia absolutoria. Se usó como testigo a Rodrigo Vega, vinculado a la casa Sacco y Vanzetti. Fue detenido por violencia intrafamiliar y plantación de marihuana. Eso no fue óbice para su credibilidad de ese testigo protegido. Se realizaron diligencias intrusivas basadas en ese testimonio. Los problemas que hemos visto en 9 funcionarios policiales que reconocen que sus firmas puestas tanto en informes periciales y policiales no eran de ellos, es un hecho gravísimo. Falta seriedad y objetividad. Y ese no es un problema administrativo, sino de credibilidad y de confiabilidad, especialmente de peritos cuyas conclusiones sirvieron de fundamento para largos periodos de privación de libertad en condiciones durísimas. Pasaron más de 8 meses en la cárcel de alta seguridad, con 23 horas de aislamiento, con pruebas que fueron tergiversadas, poco serias e incluso manipuladas. Resultan extraños los olvidos en esta investigación. Olvido lo dice entre comillas. Cuando la policía investigó la explosión que causó la muerte de Mauricio Morales, señaló que su objetivo era la escuela de gendarmería para vincularlo con un acusado, olvidando que a metros existía un recinto religioso, un convento que cubría la cuadra entera, que era un objetivo de estas colocaciones de artefactos explosivos. Haciéndose cargo de las imputaciones contra Mónica Caballero, no se acreditó hecho punible, ni menos la participación culpable de su representada. El hecho fue tipificado en el artículo 1 y 2 de la Ley 18.314, colocación de artefacto incendiario en la iglesia Los Sacramentinos. El profesor Soto Piñeiro dijo, lo que comparte, que la legislación establece un sistema singular. El terrorismo podrá ser definida de muchas maneras. La que interesa es cuál, es la que da el legislador sobre delito terrorista e involucra un elemento teleológico y es la finalidad del hechor en cuanto al objetivo del delito, causar temor en la población o parte de ella, ser víctima de delitos de la misma naturaleza. La finalidad
aparece establecida y potenciada por la modificación de la Ley 20.467, que eliminó las presunciones y establece el elemento subjetivo respecto de la finalidad, lo que es la tendencia interna intensificada, que el autor le da a su delito una finalidad especial. Creó, según lo sostiene el profesor Soto, delitos de tendencia interna intensificada, en que el autor le da una finalidad especial. Eso tiene su origen en la legislación extranjera, salvo en la austríaca y portuguesa. En Chile es la única finalidad para caracterizar un hecho de terrorista. Y en este juicio, el Ministerio Público no rindió prueba para acreditar dicho elemento. Se nos dijo que a través de los comunicados se podría inferir el objetivo, pero se plantean dudas y problemas para vincular el comunicado y con el atentado. Así lo declararon los oficiales del caso, Pérez, Aquebeque, Mediavilla. No se logró acreditar de dónde fue enviado ese comunicado, si de Chile o del extranjero. Segundo, del análisis del comunicado hay elementos que descartan absolutamente que exista vinculación con los sacramentinos. Dice el comunicado que fue el 20 de noviembre de 2009 y el atentado fue el 21 de noviembre de 2009. La única adjudicación que tiene la singularidad que indica cómo se construyó la bomba, el artefacto empleado, señala elementos que discrepan absolutamente de los señalados por los peritos de carabineros que estuvieron en el sitio del suceso, que depusieron sobre la forma en que se construyó el artefacto. Discrepa con los peritos del GOPE y Dipolcar, Jofré, Bustos, Pino y Caneo, conforme a los restos encontrados en los sacramentinos. El elemento explosivo era pólvora negra que sabemos está compuesta de salitre, azufre y carbón. El comunicado dice que el artefacto estaba compuesto por nitrato de potasio más azúcar flor, dice el comunicado, y señala en un 50% cada uno de los elementos. Los peritos, respecto al contenedor de combustible, dijeron que había combustible en dos botellas de 250 y 500 centímetros cúbicos. El comunicado dice bidón, botellas botellas de manera indistinta y no los aclara si son de plástico o de vidrio. Del combustible empleado, los peritos de Lavocar, Brito, dijo fue gasolina. En el comunicado se dice que se empleó benzina. En el comunicado hay dos elementos que no fueron encontrados en el sitio del suceso, como dieron cuenta los peritos. Se dice en el comunicado se empleó un estopín como iniciador de la mezcla y dos varillas de cobre para parar el reloj que se habría empleado. Y en el sitio del suceso no se encontró el estopín ni las varillas de cobre del reloj. No existe vinculación entre el comunicado y lo encontrado en el sitio del suceso. Ese es un comunicado falso. ¿Qué vinculación existe entre este comunicado que pudo ser falso, empleado como un elemento central de la vinculación, y lo encontrado en el sitio del suceso? Ninguna. El comunicado no guarda relación con el atentado mismo y porque el comunicado no contempla que la finalidad no era causar temor en la población o parte de ella. La finalidad del comunicado era apoyar a los presos. Hay una consigna y atentar contra la sociedad carcelaria, etc. Sobre la finalidad de causar temor, no se vio en estrados que el hecho se haya publicado en la prensa o medios de comunicación. Un testigo, el señor Soto, señaló que a las semanas después, al ver el Internet, vieron la adjudicación de este hecho que pasó desapercibido por la sociedad. Es más, en cuanto al artefacto empleado y del escaso o nulo poder destructor del artefacto, dan cuenta los dos testigos, Parra y Gálvez, que estuvieron a metros, a 1 y a 3 metros. Gálvez dijo que más que una explosión parecía una botella aplastada o reventada, y Parra, que vio la llamarada a 1 metro, no le causa lesión alguna. Nulo poder destructivo afectó.
nulo poder destructivo del artefacto que dejó rastros carbonizados en la puerta de acceso de la iglesia, los sacramentinos. No hay más pruebas. No se acreditó el objetivo, el elemento teleológico vital para acreditar el hecho punible. Sobre el segundo elemento, la participación, se habló de manera persistente de prueba indiciaria. Estamos claros que no hay prueba directa que la vincule con este atentado. No hay sobre testigos, videos de los rastros, no hay huellas ni perfil genético de Mónica Caballero. Pero una cosa es la prueba indiciaria y otra son los indicios. No es lo mismo, los indicios son un elemento de la prueba indiciaria, pero falta el elemento lógico para que sea prueba, para vincular indicios con el hecho desconocido o resultado. ¿Cuáles son los elementos lógicos que vinculan los indicios con la persona y el hecho desconocido? Se señala como indicios algunos elementos encontrados en la crota, un manuscrito, dos hojas que contienen un comunicado, un pendrive, dos telas con material antirreligioso, un sticker y un bidón. Al parecer encontrados en esa casa y en la habitación específica, que correspondería al número 5, que al parecer correspondería a Mónica Caballero. Pero no encontramos con un problema, nos encontramos con un problema. ¿Dónde fueron encontradas esas especies en la casa La Crota? Los peritos Marcos Fuente y Mondaca, que participó en el allanamiento, señalan que las especies fueron levantadas de la habitación 5, pero al contrastar el formulario de la cadena de custodia respecto de las evidencias encontradas en esa casa con Fuentes y Pérez Mancilla, que dijo ser el oficial de caso y haber estudiado todos los informes, Fuentes señala no haber encontrado esas evidencias. Los manuscritos, el pendrive y la adjudicación fueron encontrados en un orificio de la habitación número 5, pero Fuentes señaló en el informe suyo, número 8973-09, que no lo firmó. Sobre allanamientos de casa, la Crota, y no se podrá decir que es un problema administrativo, es un problema de credibilidad de la información aportada por el perito. Al leer la cadena de custodia de una de las evidencias, el manuscrito leyó que decía fecha 21 de diciembre del 2009, lugar Santa Isabel 380, habitación número 1, biblioteca. En la parte observaciones con posterioridad al levantamiento se agrega que fue desglosada esa cadena de custodia y le dio un nuevo NUE, pero no afecta la discordancia de lo dicho en estrados. Lo planteado por este genera desconfianza y falta de credibilidad. Al pedir al perito que hablara respecto del informe, nada dijo de las firmas, que no se encontraba al enviar el informe a la fiscalía. Solo al contraexamen tuvo que reconocer que la firma no correspondía. Es una persona que no firmó su informe y sirvió de base para una larga privación de libertad de Mónica Caballero. Por más de 8 meses. Y la cadena de custodia no es cualquier cuestión en el nuevo proceso penal. Es un procedimiento central para garantizar la confiabilidad, la inalterabilidad de las evidencias encontradas y levantadas en el sitio del suceso. La forma de garantizar la integridad, la autenticidad, la inalterabilidad de las especies es la cadena de custodia. Dice ella, la cadena de custodia que se levantó en una habitación distinta a la número 5, según se dijo acá. ¿Y esa habitación era de Mónica Caballero? El segundo problema es si se entendiera que las evidencias fueron levantadas desde esa habitación, el jefe del equipo táctico, que fue el primero en entrar a la Crota, incurrió en un error gravísimo. Tomó a todos los jóvenes y los agrupó en el patio central, sin antes haber fijado en qué parte del inmueble estaba cada uno de los 12 jóvenes, que el día del allanamiento se encontraban en la Crota. Se habló y justificó por seguridad, pero en lo concreto no se sabe con certeza en qué parte de la casa estaba Mónica Caballero. Pérez Mancilla, que dijo haber estudiado todos los informes de la casa, dijo que la habitación número 5 vivían
estaban o habitaban el joven Cristóbal Bravo Franque y su pareja Dalis Miranda. Lo dijo con claridad y firmeza. Esto se confirma con su testigo Raúl Soto, que señaló que esa pieza que se correspondía al del taller de serigrafía y que eran un conjunto de 3 piezas. Habitaban Cristóbal Bravo y pareja, Dalis Miranda. No obstante, se encontraron en esa dicha habitación, al parecer se encontraron en dicha pieza, porque las cadenas de custodia dicen otra cosa. Documentación encontrada a nombre de Mónica Caballero, libretas de ahorro y otros, pero volvemos al primer problema. La cadena de custodia dice fueron levantadas desde la biblioteca. Un tercer orden de cosas o problema que va directamente a qué vinculación existe entre la evidencia y la participación de Mónica Caballero con el atentado a los sacramentinos, el manuscrito de papel cuadriculado en que aparece su nombre con un listado de diversos elementos no es un recetario, es un simple dictado de elementos que, según dijo el perito Bustos, que por sí son inocuos, no peligrosos. El dicho listado no se establecen elementos que potencialmente sirven para fabricar pólvora negra, como son el salitre, el azufre y el carbón. No se señalan los porcentajes de cada uno de los elementos. Los peritos del golpe dijeron cuáles eran esos porcentajes de esos elementos se requiere para fabricar pólvora negra. Y si no se conservan, no es pólvora negra. Tampoco se señala cómo deben emplearse, cómo deben mezclarse, cómo deben usarse. No se refiere solo al azufre, salitre y carbón, no a otros elementos como guantes, ropa y otros. Y peritos del GOPE dijeron se necesitan un conocimiento especial, aunque mínimo, pero conocimiento para organizar los elementos para que dé un artefacto explosivo artesanal. Este manuscrito no guarda ninguna relación con lo declarado por los peritos del GOPE y la BOCAR del sitio del suceso, los sacramentinos. No se habla de combustible y los peritos dijeron que se usó gasolina. El manuscrito ya incorporado como evidencia material no señala la expresión botellas de plástico de 250 y 500 centímetros cúbicos, tampoco reloj, y es fundamental porque según el Mobile Trace fue pólvora negra. Y al centro del manuscrito existe una ampolleta con casquete de vidrio. Lo encontrado en el sitio del suceso habla de una ampolleta de 12 watts, pero con filamentos a la vista. No existe relación entre el papel y lo sucedido en los sacramentinos. Tampoco existe relación entre la adjudicación y el manuscrito. En el manuscrito hizo análisis que en estrados hicieron Pérez Mansilla, Aquebeque, Mediavilla, oficiales de caso y de inteligencia, que revisaron los informes del GOPE, la BOCAR y la evidencia incautada en el sitio del suceso. Manuscrito habla del carbón, salitre, azufre. El comunicado de adjudicación dice azúcar flor y nitrato de potasio. En el manuscrito no hay porcentajes de mezcla. En el comunicado dice 50% cada uno. En el manuscrito no se emplea la palabra combustible. En la adjudicación se habla de benzina. En la adjudicación se habla de que el sistema de detonación fue eléctrico, con un reloj timer. En el manuscrito no se hace referencia alguna de reloj. En la adjudicación se habla de stopin como iniciador de la mezcla, palabra que no se emplea en el manuscrito. Es decir, se debe descartar este manuscrito que nos relacione con los autores de la Iglesia Los Sacramentinos. Es irrelevante que fuera o no escrito por Mónica Caballero. Un perito dijo que el manuscrito se vincula con un cuaderno austral, pero no se perició todo. Aparece un nombre en la contratapa, con otro nombre, Daniela Martínez, tercero medio, de la que no se realizó pericia alguna. Son dos los autores, y sigue siendo dos elementos indubitados. El otro elemento que se plantea como indicio y se pretende vincularlo con el descubrimiento de los autores del atentado a la iglesia es la adjudicación escrita y repite el contenido de la adjudicación y sus cualidades, que no guarda relación con los elementos periciados y encontrados en el sitio del suceso.
en cuanto a mezcla explosiva, contenedor, combustible, iniciador de la mezcla. Pérez Mansilla, Mediavilla y Mondaca nos señalaron que no fue posible acreditar, y eso lo ratifica, que el comunicado fue levantado o puesto en la página Liberación Total, fue puesto de Chile o del extranjero, por quien fue realizado y queda en el aire y está realizado y relacionado con el atentado. Respecto al bidón encontrado, el primero fue encontrado en el pasillo de la casa, parte trasera, y no en pieza alguna, por lo que no es posible vincularla con Mónica Caballero. Si le pertenecía a ella, un testigo de la defensa, el señor Soto, dijo había una casa de hidrocarburos, pero lo vincula al taller de bicicletas y para usado como elemento más idóneo para limpiar la grasa de los marcos de las bicicletas. Nos quedan los stickers y telas. Esto parece lo más peregrino y superficial para vincular a su defendida. Se habla de 2 telas de serigrafía con material antirreligioso. Se nos habla que desde ese pensamiento se colegiría que quien esté relacionado con esas telas sería el autor. Si acá el testigo, señor Soto, nos declaró que frente a la crota había un recinto religioso que no daba cuenta alguna de mala relación entre uno y otro, sí pasaban electricidad y otros elementos para actividades de niños en una plaza. ¿Qué relación puede haber con esas telas? Si además el testigo dijo fueron parte del taller de serigrafía de las muchas que se fabricaron y esos jóvenes tenían algún sentimiento antirreligioso. Estamos hablando de tiempos de rebeldía de los jóvenes, según el profesor Salazar, ante el entramado del poder que rechazan, pero no se pueden establecer relación lógica con el atentado. Es lo mismo que establecer un homicidio por amenazas previas por problemas entre vecinos. En el allanamiento de la Crota no se encontró elemento alguno que vinculara a Mónica Caballero con el atentado a la iglesia, los sacramentinos. No se encontró ni elementos para fabricar pólvora negra ni ninguno de los elementos para fabricar el artefacto, reloj, mascarilla, guantes. No existe prueba que seriamente vincule a Caballero Sepúlveda con esa colocación. Estamos en el ámbito de la especulación, del prejuicio, de la divagación, por cuanto todos los elementos encontrados y que se vinculan a Mónica Caballero no guardan relación con los encontrados en el sitio del suceso. Los meros indicios no pueden construir una sentencia condenatoria. Solicita que ante lo planteado y carencia absoluta de prueba que vincule a la representada con el atentado a Mónica Caballero, en definitiva, su representada sea absuelta de todos los cargos y que tanto el Ministerio Público que llevó adelante una investigación poco seria y acuciosa y los querellantes sean condenados en costas. En la etapa de la réplica, la defensa de Caballero señaló que en las réplicas los acusadores no se hicieron cargos de las incongruencias, inconsistencias e incompatibilidades de las pruebas usadas contra Mónica Caballero Sepúlveda y su falta de relación con el atentado ocurrió el 21 de noviembre de 2009. Se esgrime solamente la existencia de un comunicado que, como se ha sostenido, no se acreditó quiénes fueron sus autores, quién lo envió desde este país o del extranjero, tiene fecha distinta al atentado, se acreditó que su contenido no guarda relación alguna con las evidencias encontradas en el sitio del suceso y de cuyas características dieron amplia relación los peritos de carabineros. Incluso, a diferencia de los que sostiene el fiscal, en el comunicado no se menciona en ninguna línea la iglesia, los sacramentinos, solo se habla de una catedral en Santa Isabel. El Ministerio Público no se hizo cargo del elemento subjetivo del artículo 1 de la ley antiterrorista. Tampoco se hace cargo de la existencia del temor que existe como finalidad para los autores del hecho. Solo existe el comunicado, del que hay dudas tanto en su origen y contenido, etc. El temor al que aludió el Ministerio del Interior sobre un testigo, obviamente cualquier testigo siente miedo ante cualquier delito,
y eso es irrelevante. La normativa exige que los autores tengan una intencionalidad determinada, que no se acreditó. El testigo fue claro, preciso, dio razón extensa de sus dichos sobre la casa de la Crota, sus características, habitantes, personas que la visitaban, tipo de actividades que desarrollaban, sobre el origen de las evidencias encontradas y las actividades de Mónica Caballero los días 21 y 22 de noviembre. Los antecedentes aportados por ese testigo guardan relación con prueba incorporada por el Ministerio Público. No fueron contradichas por pruebas algunas. No se acreditó algún elemento contra ese testigo por inhabilidad o causa de parcialidad. El testigo no empleó jamás la palabra amigo. Tampoco se refirió como defensor al pendrive, como lo sostuvo el amigo querellante, el abogado querellante de Hoteles de Chile. El que hizo mención fue Sequeira, perito que analiza el contenido del pendrive. No se menciona para nada Iglesia Los Sacramentinos y en su contenido mantenía un listado de acciones de distintos atentados, recortes de prensa, fotos, etc. Se mantienen intactas sus afirmaciones sobre la inexistencia del hecho punible y de participación de Mónica Caballero Sepúlveda en este ilícito. De la recalificación a que llamó al tribunal, así como insistió en la inexistencia del hecho punible, no se configura el delito de incendio por cuanto no se reúnen los requisitos de la ley al respecto. Se encuentra regulado en el capítulo 9 del libro segundo sobre incendio y otros estragos. El incendio es una forma de estrago que es causado por medio de fuego. Los estragos son daños de gran magnitud y por eso tiene la penalidad tan alta que establece el código. Pero no cualquier fuego califica para delito de incendio. Tiene que ser de gran poder destructor y lo tiene cuando, aparte de provocar grandes daños, sea incontrolable para quien lo provoca. Acá se acreditó que se usaron 2 botellas de plástico de 250 y 500 centímetros cúbicos, que la estructura de la iglesia era sólida, de concreto. El cuidador incluso dijo que la puerta donde explotó el artefacto era de bronce. El elemento utilizado es inidóneo para provocar daño. El único daño fue que solo se ennegreció la puerta. Se habla que las llamas alcanzaron 2 metros, según Gálvez, y al llegar el otro, el señor Parra, tenía 50 centímetros. Se extinguía la llama sola por la cantidad de combustible. No estamos en presencia del delito de incendio, no hubo magnitud, el medio era inidóneo y no era fuego incontrolable. Citando sobre el punto al profesor Politov, Ramírez sobre lecciones de derecho penal chileno, los hechos no son terroristas ni de incendio, y a los más de daños del artículo 487 del Código Penal por no acreditarse su valor. C. Defensa de Omar Alejandro Hermosilla Marín. En su alegato de apertura, señaló que conforme con el auto de apertura, los hechos materia de este juicio se remontan al año 2006 y hasta la fecha, 14 de agosto de 2010, se colocaron bombas y 15 personas habrían formado una acción ilícita terrorista y su representado sería financista del grupo. El auto de apertura señala que se valieron de distintos centros operativos ocupando casas ocupas y colocaron a lo menos 29 artefactos explosivos, más el traslado de TNT hacia Argentina. Luego de esa resolución, devino un sobreseimiento definitivo, lo que significa que este auto de apertura queda extrañamente fundando un juicio como un proceso válidamente tramitado. Había 15 acusados, hasta ahora son 6, además de 3 delitos, y ahora son 2 en este juicio. Debió hacer la defensa de 2 acusados más. Este extraño auto de apertura no podrá sino conducir a la absolución de su representado José Hermosilla. El acusado Hermosilla sería financista de una asociación ilícita que está
definitivamente sobreseída a petición del propio Ministerio Público. El presupuesto fáctico dice que su representado proporcionó medios y fondos para la ejecución del plan terrorista y criminal. El financiamiento sería a través de un ciudadano aparentemente italiano que tiene dos nombres, Matteo De Rossi o Simone Telaro, que habría enviado 900 euros. Depositado en la cuenta corriente del Banco de Chile, ese es el financiamiento del terrorismo en Chile, que su representado recibió por solidaridad. El Ministerio Público tratará de probar que esta plata es para financiar el terrorismo en Chile, lo que es imposible porque el terrorismo no ha llegado a Chile. Ese es el plan criminal y el Ministerio Público tratará de probar los supuestos fácticos del artículo 8 de la Ley 18.340. Las pruebas de cargo están viciadas desde su origen. Vendrán peritos y policías que trabajarán para la ANI, que interceptaron ilegalmente un correo electrónico, y así fue declarado por la ILTMA, Corte de Apelaciones, sin perjuicio de la prueba propia que ilustrará la forma y cómo se recaudó el dinero y su destino. El auto de apertura es un cuento, pero difícilmente podrá establecer el Ministerio Público el vínculo de los atentados con bomba. Aquí estamos ante un joven sistema de enjuiciamiento criminal de largo aliento, gastándose fondos y despilfarrándose medios en difíciles momentos económicos y ante problemas de educación y de la Teletón. Esta persecución tiene como único propósito justificar la ineficiencia policial. Su representado no tiene ninguna participación en los 100 bombazos, ya que los fondos se ingresaron después de ellos. El tribunal no podrá llegar a la convicción de la existencia del hecho y la participación culpable de su representado, por lo que deberá concluirse con la absolución de su representado. En su clausura señaló que entiende que conforme con el mérito de la prueba rendida por el Ministerio Público y demás acusadores, y teniendo en consideración las normas que nos gobiernan en la etapa en que nos encontramos, debe dictarse sentencia absolutoria, habida consideración de que ha sido imposible que el tribunal obtenga la convicción más allá de toda duda razonable de que hayan cometido los delitos que se imputan y por otro lado que haya existido participación de su representado. Sin perjuicio, postula que ante la precariedad, la pobreza, falta de profesionalismo, lo desprolijo del actuar de las policías y del Ministerio Público, procede a dictar sentencia absolutoria a favor de todos los acusados. Tiene presente que la oferta del Ministerio Público del día 28 de noviembre en ningún fue capaz de cumplirla, porque nadie está obligado a lo imposible. Llegar a un puerto condenatorio no es posible. No se tuvieron los fundamentos para ello. Lo refirió la defensa de Mónica Caballero Sepúlveda y postuló, por esa defensa, que esta causa nació con una marcada motivación política. En buena parte durante el desarrollo del juicio ha quedado de manifiesto ello en consideración a los siguientes elementos. Los testigos Quirós y Trujillo de la PDI, miembros de la Brigada de Inteligencia Policial, dependientes de Mario Loyola, jefe nacional de inteligencia de la PDI, refirieron en estrados que la explosión acaecida en las cercanías del domicilio del presidente Piñera a comienzos de junio de 2010 significaron la sustitución del fiscal titular de Armendáriz y aparece en escena el otrora fiscal Peña. Lo curioso en este corto periodo en que desde que aparece y hasta la formalización, el 17 de agosto de 2010, habiendo transcurrido 2 meses y 3 días, sin practicar diligencia alguna y solo haciendo síntesis de lo obrado por 5 años, se toma la decisión de formalizar a 15 sujetos por los delitos de ser
miembro de asociación ilícita y la colocación de artefactos terroristas. Fue el 17 de agosto de 2010 a su representado por ser miembro de una asociación ilícita terrorista, 2, número 5 de la Ley 18.314, probablemente motivado por el mismo debate que deviene esa defensa por modificar el régimen cautelar. El 28 de marzo se reformaliza a todos los imputados y se incluye el nuevo financiamiento al terrorismo. Lo curioso, y que avala su tesis del montaje, es que días anteriores al 14 de agosto, días de los allanamientos masivos, las cabezas de Carabineros y de la PDI declararon en el Ministerio Público. El oficial Arenas, el 10 de agosto ante el fiscal Rojas, el 11 de agosto de 2010, Vitt ante el fiscal Rojas, Pérez Mancilla, el 13 de agosto ante el fiscal Peña, Víctor Tabra, el 11 de agosto de 2010, los cuatro son los jefes de inteligencia de Carabineros de Chile. Lo mismo hacen los altos jefes de la PDI. El 12 de agosto de 2010 lo hace Trujillo ante el fiscal Peña, Guillermo Quirós lo hace el 12 de agosto ante el fiscal Peña, el jefe de la PDI lo hace el 13 de agosto ante el mismo fiscal. Pérez Mancilla refiere que cuando asume Peña le pide expresamente síntesis de lo obrado. Fue en junio de 2010 y fue el motivo y la base de la aparatosa Operación Salamandra y la formalización del 17 de agosto del mismo año. Es dable agregar que esa defensa, para probar su teoría del caso, llamó a estrados al Ministerio del Interior Rodrigo Hinspeter, donde no fue posible ahondar en más antecedentes señalados por el punto de prueba. En primer lugar, por excelencia, el ministro fue un testigo renuente y hostil, lo que quedó demostrado y es un hecho público y notorio, con la insistencia al comienzo de su declaración al reiterar su alta investidura. Y finalmente, dando respuestas evasivas, sin dar razón de sus dichos, lo que fue favorecido por la lastimosa actitud de los defensores Aspe, Soto y Daza, de Solar y Fuentes Aliaga, que entorpecieron la defensa y se convirtieron en defensores del ministro. Cuando habla de montaje, según la Real Academia Española, que refiere que es lo que corresponde aparentemente a la verdad, son hechos verdaderos aparentemente, pero finalmente no verdaderos. Hay antecedentes y lo refirieron las demás defensas. No se pudo saber el detalle, la dinámica y contenido de la importante y supuesta declaración de Fuentes. Hay contradicciones de quién participó. ¿Arenas se encontraba en los allanamientos o se encontraba de testigo esporádico? La hora de la declaración tampoco se pudo precisar. De la contradicción de estos relatos se puede desprender que se practicó una diligencia inmediatamente y el mismo día. La abogada del Ministerio del Interior dijo que especialmente en este caso los delincuentes se preocuparon de no dejar huellas. No es dable entender que no se dejó huella al comprar elementos para la bomba en la ferretería La Bomba. De la falta de profesionalismo y falta de prolijidad en el trabajo de los policías, varios carabineros y detectives dijeron que la inalterabilidad de las cadenas de custodia era determinante porque le daban valor y pureza a la evidencia o prueba. Nos enseñaron que existe un procedimiento, se debe aislar o clausurar el sitio del suceso, fijar fotográfica y planimétricamente, luego levantar, embalar y rotular cuanta evidencia pasó por el juicio, perfectamente acomodada para la foto. Vitt, Ravelo y Constanzo dijeron que las policías deben ceñirse en su actuar rigurosamente a ese protocolo para no alterar evidencia. Nada ocurrió. Es probable que el Ministerio Público haya mostrado pormenorizadamente hechos ocurridos desde el 2006 y son colocaciones de artefactos explosivos. Eso ocurrió el 18 de enero del 2006 en la ANI y así sucesivamente. Fiscalía se encargó de demostrar detalladamente lo ocurrido el 22 de agosto de 2009 con la muerte de un joven de 20 años
de Mauricio Morales, festinando con la misma y mostrando reiteradamente el desmembramiento del rostro. En la clausura dijo que no sabe si falló su sistema de retardo o de activación. El Ministerio del Interior dijo que murió cuando transportaba la bomba, lo mismo que dijo a la prensa el 22 de mayo, sobre lo que hay muchas dudas. El video de la empresa Procaucho, y que captó imágenes, fue referido por don Federico García, dueño de la empresa. Hizo un relato pormenorizado que solo hizo él. Finalmente, al exhibir el video de muy baja resolución, fue imposible seguir la dinámica del relato de García y la de los expertos policías, que daban cuenta de la existencia de la primera bicicleta y de la supuesta segunda bicicleta. E incluso fue objeto de reproche por el tribunal cuando le señaló a un perito si tenía sus capacidades visuales aumentadas o perfeccionadas, porque ninguno de nosotros vio lo que vio él frente a la incorporación de las piñatas. Incorporó prueba nueva, con lo que se dio cuenta por el comisario Silva. Dio cuenta que los dichos de este fiscal, el fiscal Peña, de que era una maqueta para la planificación de un atentado a la VIP, no era tal, era una piñata por los hilos que tenía y sin fondo. Esas piñatas que se reforzó con una prueba de guerra cuando dijo que se usó cuando la casa Sacco y Vanzetti cumplía 8 años. Las pistolas plásticas, una al otro, sobre un mueble y arriba abundante material anarquista. Las escuchas fueron un total de 60.000 y eso fue todo lo rescatado, solo una. ¿Qué importancia tiene para acreditar la responsabilidad de todos los acusados y de su defendida? En Automotora Atal, el capitán de los bomberos, Gumera, dijo que fueron los primeros en llegar al lugar y que entraron al lugar a ver si había lesionados. Luego salieron y esperaron afuera a los policías. ¿No fue posible que hayan alterado el sitio del suceso? Desde luego que no con malicia. Su afán era encontrar víctimas. El policía Vidal Campos señala que no recuerda haber visto a bomberos ese día. El perito Miguel Madrid, 59, refiere que el artefacto explosivo detonado se halla anexo y adosado un artefacto incendiario. Eso es imaginería. Nadie dijo nada al respecto. El equipo Móvil Trace, citado por el Ministerio del Interior para acreditar la participación de Dólar Domínguez y Fuentes Aliaga, fue manipulado por José Ferrada, que la usó en el caso del ciudadano pakistaní. A este respecto, en lo que dice relación con el Móvil Trace, hasta el 14 de agosto de 2010 no hubo fijaciones fotográficas de las pericias. Con posterioridad y en otra investigación se hizo por la presión contra las policías. La creación de la explosión por una unidad militar de Colina y con la incorporación de prueba nueva, el perito omitió que al acompañante se le voló el brazo. A la casa Ocupa, la idea de Sotomayor 435 y 439, los policías ingresaron por un forado, levantaron y sacaron especies que no tenían autorización. La interpretación de textos que hace Claudio Toledo por la imputación hecha a Felipe Guerra dijo tener la capacidad de interpretar dichos textos, luego que había hecho 2 semestres de metodología de la investigación. La verdad es que dicha interpretación raya en la imaginería y lo más probable que se aleje de cualquier trabajo serio profesional. Lo dijo la defensa de Mónica Caballero. ¿Quién levantó las especies en la Inmaculada Concepción? Lo dijo Marcelo Pino. Luego Ulises Rojas dijo ser el primero. No se le puede dar valor a una cadena de custodia alterada en esos términos. Otro hecho es cuando quedó al descubierto es que Víctor Tabra, mientras prestaba declaración, se había reunido con Aquebeque Bastías en un café frente al edificio. Estos hechos, sumados a las circunstancias tal como lo expresó el persecutor, particularmente el Ministerio del Interior, sumado a las circunstancias de los problemas
con las firmas, cuando el persecutor emplea estos medios, se llama eufemísticamente error u omisión. Si somos nosotros los que incurrimos en ellas, somos sospechosos y objeto de persecución penal. El problema de las firmas, y tal como pretendió el persecutor sostener la acción, dijo que Hidalgo hizo pericias químicas, pero ella está denunciada por informes falsificados o con firma de ella, y es del informe del sitio del suceso de Chilectra, y es el informe pericial madre, de ahí derivan los demás. Hidalgo dijo que no solo eran 9 los informes, dijo quién firmó por ella, Raúl Cáceres. Señaló también que la firma de Rafael Cáceres, que era su superior, tampoco le correspondía. Se aboca en lo particular a la imputación de Omar Hermosilla Marín. Según Fiscalía, el 28 de marzo de 2011, señaló que su representado era financista del terrorismo en Chile. Fiscalía cometió un error el 4 de octubre de 2011, al no solicitar, junto con el sobreseimiento de los miembros de la asociación ilícita, la de los financistas del terrorismo. Los 5 primeros atentados fueron con anterioridad al hallazgo de los correos electrónicos del levantamiento de la cuenta bancaria de Hermosilla del Banco de Chile. De los 5 primeros atentados, 2 fueron 3 años antes, y otros 2 fueron 1 año y medio antes, y 2 1 año y medio antes. La explicación pobre fue que Carabineros dijo que vale 13.000 pesos y la PDI dijo 80.000 pesos, que los euros alcanzaban. Es un atentado a la lógica, a la razón, a la inteligencia, pensar que los terroristas así actúan. No obstante, no conocer a ningún terrorista. Los personajes claves para determinar la responsabilidad de Omar Hermosilla como financista del terrorismo son los dichos de Quirós, Trujillo, Loyola y Delgado. Quirós y Trujillo son miembros de la Brigada de Inteligencia Policial y dependen directamente de Mario Loyola, jefe nacional de la inteligencia de la PDI. Actuaban en conjunto entre la BOIP y la BIP, pero quien daba la cara eran funcionarios BIP. Quirós refirió que había obtenido unos correos electrónicos de un informante en un CD en el café universitario del centro de Santiago. Aquel CD lo revisó en su oficina y había un correo electrónico entre un supuesto ciudadano italiano, Matteo De Rossi, que no se supo ni existió, con C y Gavi. Conocemos el contenido, la oferta del envío de una determinada remesa de algún lugar del mundo y que solicitaba un número de cuenta corriente para recepcionar los valores. Ahí aparece Omar Hermosilla Marín. Pero hay un defecto madre que dice relación con la teoría del fruto del árbol envenenado. Esto es prueba ilícita porque no se obtuvo mediante la modalidad de la Ley 19.974 relativa al sistema de inteligencia del Estado y que crea la ANI. En su artículo 32 señala que los directores o los jefes de los organismos de inteligencia del sistema podrán recurrir sin necesidad de autorización judicial al uso de informantes, agregando el artículo entendiéndose por tales a las personas que no siendo funcionarios de los organismos de inteligencia suministran información. Quirós no tenía facultad para ello. Puso en conocimiento de su jefe a la época, don Mario Loyola, el dato. Quirós dijo haber recibido el CD. Lo revisó, lo entregó a don Mario Loyola, quien dijo haber recibido a finales de 2010 unos documentos en los que había una fotocopia de un correo electrónico. La Jefatura Nacional de Inteligencia, por medio del oficio 24, informó al fiscal nacional de ello. Luego se pierde la pista. En abril, 5 meses después, Trujillo dijo luego que Peña le mostró los mismos correos en dependencias de la Fiscalía Sur, sin saber cómo llegó a él. Alegó por su procedencia y se dijo por la ILTMA, la Ilustrísima Corte de Apelaciones, que era un problema de fondo, de valoración, y estamos en esa etapa del supuesto contenidos de dicha comunicación electrónica fueron las que fundaron
la solicitud de levantamiento del secreto bancario. Se accede al conocimiento de la cuenta de Omar Hermosilla Marín en el Banco de Chile, y según lo referido por los policías, especialmente por los dichos de Carlos Delgado de la Brigada de Lavado de Activos, quien dijo que recibió un oficio de la Fiscalía denominado Reporte de Operación Sospechosa, que sirvió para mantener a su representado preso por 10 meses. Las operaciones sospechosas que reportaba dicho informe era que no tenía conocimiento de cómo ingresaban dineros en esa cuenta, si solo ganaba 436.000 pesos. Su testigo, doña Amparo Zúñiga, vino y dijo que Hermosilla era un buen administrador de la Villa Olímpica y los gastos de agua se pagaban por medio de esa cuenta, y para ello los dineros se depositaban en su cuenta. Administraba esos edificios y se acreditó con el acta de su designación. La chica Natalia Castro, testigo propia de 20 años, atemorizada, dijo que recibió parte de los dineros que le habían sido entregados por el otro testigo de la defensa, Jorge Santander, que había acordado repartirlas entre lo que ellos denominan presos políticos. El único camino posible es la absolución, ya que en primer lugar el Ministerio Público fue incapaz de acreditar la existencia del delito que se le imputa a su representado del artículo 8, el financiamiento del terrorismo, y hacer suya la alegación del defensor Soto, que alegó la imposibilidad que ellos sean actos terroristas. Agrega que lo que importa para el análisis, dice relación, aun contra las voces que se levantaron diciendo que quiso politizar el juicio, eso es una ignorancia inexcusable, teniendo presente que la ley que gobierna esta causa fue dictada en 1984 para perseguir a la disidencia política de aquel entonces, que no eran anarquistas, eran los subversivos. Y como han transcurrido algunos años, según lo explicó el historiador Salazar, Premio Nacional de Historia, refirió los antecedentes de esa ley, refirió los antecedentes de la persecución penal a las disidencias políticas, refirió lo que produjo espanto a algunos defensas, que a través de la acción directa que los sectores marginados de nuestra sociedad han hecho uso de estos gestos de rebeldía, de simbolismo, lo que hacen posible que adquieran la idoneidad suficiente de actos terroristas, sin perjuicio de otra calificación jurídica que se pueda debatir en este o cualquier otro juicio. Entiende que los 45 minutos con los que se inscribió son un exceso, porque este juicio es un exceso. Desde un comienzo este juicio tenía un solo fin, que era la absolución. Siempre careció de fundamento y sustancia. Quiso ahondar más a la tesis del montaje. Si es que el ministro Ginspeters hubiese dado estricto cumplimiento a la norma del 298 del Código Procesal Penal, esto es, no ocultar hechos o antecedentes del delito que se investiga, favorecido con el blindaje de las personas nombradas, probablemente se habría ahondado en aquello, y cuyo impacto no solo lo van a ver los acusados absueltos, sino lo va a ver la comunidad nacional, porque cuando se activa el sistema penal es porque algo pasa, y cuando se activa de esta forma tiene alcance nacional. Finalmente, dice que la asociación ilícita terrorista sobreseída el 4 de octubre de 2011 ante el octavo juzgado de garantía de Santiago fue siempre imaginería. La colocación de artefactos terroristas y el financiamiento de las actividades terroristas fue siempre imaginería, y jamás se tuvo algún antecedente serio para llevar adelante este juicio. Por los antecedentes expuestos, solicita la absolución de su representado y a todos los acusados, con ejemplar condena en costas a los acusadores. En la réplica, la defensa de Omar Hermosilla Marín dice que se hará cargo de dos temas, lo que dice relación con que se habría acreditado el elemento subjetivo del tipo, la finalidad del tipo. Se referirá a casos concretos del juicio y que dicen relación con el temor justificado de la población de ser víctimas de un atentado. En la audiencia se alertó sobre un ataque y nadie corrió. Si aquello produjo un temor en la población, lo habrían dicho los testigos. La testigo Elisa Durán
1963, funcionaria de Chilectra, la cisterna, dijo que la gente era copuchenta. Por eso estaba ahí. El testigo Claudio Galvez, testigo de la explosión en la iglesia de los Sacramentinos, sonidista, dijo que explotó la cosa esa y él siguió haciendo su trabajo. Pasó por sobre los policías y la prueba. De hecho, los casamientos planificados de ese día se celebraron en la iglesia. Si es efectiva la existencia de terrorismo en Chile, ¿admite el sistema de juzgamiento que se tomen vacaciones? Por ello nadie puede tomar vacaciones y se opuso al primer receso del verano. La testigo Carmen Gloria Aguirre, número 164, también de Chilectra, La Cisterna, dijo no sentir temor. El reproche que señaló fue que los carabineros llegaron a las 7 de la mañana para saber qué pasaba, varias horas después. Resulta increíble escuchar del Ministerio Público Interior que ese abogado solo habló de política, que el 27 de abril se terminó de producir la prueba por el acusador y el lunes 30 el Ministerio del Interior a las 9:17 horas ingresó a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago una recusación y que 4 horas después ingresó el Ministerio Público ese mismo recurso, malamente resumido del primero. Que el Ministerio Público haya sido arrastrado por el Ministerio del Interior, eso es político. El whisky que tomaron los fiscales el 17 de agosto luego de la formalización, ¿desde cuándo celebran los fiscales? Sugiere al persecutor principalmente que estudie al profesor Salazar. Y si nos quedamos con la frase que era probable que en alguna casa ocupa se haya construido un artefacto explosivo por la ley de las probabilidades, pero era más bien improbable, y eso lo refuerzan sus 50 años en la historia social de este país. Su formación militar en el Ejército de Chile y en el movimiento de izquierda revolucionario. Es inadmisible que el persecutor no conozca la realidad social. A propósito del principio de objetividad, si tergiversan lo expuesto por el perito que conoce la historia política y social de este país y que dio cuenta que estos eventos son gestos de la rebeldía, que se han producido siempre y que se seguirán dando mientras haya sociedad, una sociedad basada en la injusticia. Si eso da para fundar una sentencia condenatoria en un tribunal de derecho, creo que en ningún caso lo hace posible. Esto se refrenda con la ignorancia inexcusable de Escobar Berríos, jefe del equipo interdisciplinario, que señaló no saber qué era el anarquismo ni las diferencias entre marxismo o con el marxismo. El jefe de los persecutores no conoce aquello. Por eso resultó simple una imputación apresurada, alborotada, que partió en una asociación ilícita y luego a todo lo demás. No se hizo la invitación a esa defensa para debatir sobre la recalificación, porque está claro que su representado no financió ninguna colocación de artefactos explosivos que detonaron antes que le llegaran dineros desde Europa. No queda más camino que la absolución de su defendido. D. Defensa de Felipe Ignacio Guerra Guajardo. Ha participado desde los inicios de esta causa, que se ha dado en un marco de grandes operativos y allanamientos, con una gran recolección de evidencias superior a las 7.000. Llegado el momento del análisis de la prueba del Ministerio Público, se viene abajo en un 75%, no por los artilugios procesales, sino por manifiesta improcedencia. Hay una masa de cachureos desechados por no tener pertinencia. En base a ella, se mantuvo preso a 9 ciudadanos por 9 meses, pero cual Frankenstein se empieza a formar un nuevo juicio en base a los fragmentos restantes, que dice el Ministerio Público que está basado en pruebas técnicas científicas. Acá solo se trata de acusaciones individuales, en su caso de la colocación de una bomba el 2 de mayo de 2009, en que resultó muerto Mauricio Morales Duarte. ¿Qué tan científica será la prueba desechada? El análisis de la prueba contra guerra es el fracaso del análisis técnico de la prueba. Demuestra la audacia del Ministerio Público. Se dice que la defensa traerá a estrados
que por esta explosión su cliente debió haber quedado sordo, pero no fue así. No es esa tesis la tesis de la defensa, que no sabe de bombas. Costó encontrar peritos sobre efectos auditivos de un bombazo. El Ministerio Público tiene dos peritos y videos que dan cuenta que el acompañante de Morales debió estar a 12 metros del estallido de la bomba que mató a Morales. Lo segundo fue una reconstitución de escena con peritos militares en que se hizo explotar una bomba que debió provocarle sordera y daño físico. Eso fue lo que buscó el Ministerio Público, un joven de una casa ocupa con problemas auditivos y físicos. Pero ahora no hay sordos. Se desechó esa tesis en una muestra de despilfarro de recursos públicos.